Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro intento de reunificar las ciencias con la espiritualidad, basados en el estudio de lo que conocemos como las Sagradas Escrituras o la Biblia, y en el contexto hebreo como la Torá, no únicamente restringida a los 5 primeros libros de la Biblia, sino como todo el pensamiento que nos lleva a entender acerca de nuestro propósito en el mundo y acerca de lo que conocemos como el Creador. En esta ocasión vamos a dibujar para acercarnos un poco hacia el entendimiento de los conceptos que habíamos estado analizando en las clases anteriores. Uno de esos conceptos habíamos visto que en la Biblia, en el libro de los Salmos, está dicho que nosotros somos dioses. Y esto fue repetido por Yeshua, conocido generalmente como Jesús, ¿no? Él dijo para salirse de ciertos aprietos que tenía con los judíos que le criticaban y le seguían. Él mencionó esta escritura. ¿Sí? ¿Por qué me acusan si la Biblia dice que nosotros somos dioses? ¿No es cierto? Entonces, si es que esto está escrito en la Biblia, ¿qué relación tiene con lo que estamos buscando? ¿Qué explicación tiene con lo que estamos buscando acerca de nuestro rol aquí en el mundo? Decíamos, vamos a dibujar. Y vamos a dibujar lo que se conoce como fractales. ¿Qué son los fractales? Entonces, para eso vamos a irnos hacia una pantalla y comenzar a dibujar. Si tienen listo los materiales, habíamos dicho que necesitamos papel, y es mejor si es que es cuadriculado. Un papel cuadriculado. Vamos a comenzar a dibujar, y para eso comencemos por una línea recta, aquí en nuestro papel. ¿Sí? Una línea en nuestro espacio. Siempre la primera cosa más sencilla que podemos dibujar es una línea, ¿cierto? Y después de eso podemos comenzar con los triángulos. Ahora, voy a dividir esta línea en 3 partes. O es decir, voy a borrar la parte intermedia. Esta parte intermedia la vamos a borrar. ¿Sí? A ver, vamos a borrar aquí una parte que sea más o menos como que le vamos a dividir esta línea en 3 partes iguales. Y la parte del medio la vamos a borrar. Más o menos así, ¿no? Vamos a borrar una partecita. Más o menos así. Bueno. Y ahora vamos a construir, vamos a dibujar un triángulo o completar un triángulo imaginariamente con la línea que hemos borrado hacia arriba. De esta forma. Entonces ahora vamos a dibujar así. ¿Sí? A partir de aquí y a partir de acá vamos a dibujar un triángulo así. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora una línea que está dividida y ahora tenemos un triángulo que sobresale hacia arriba. Entonces, recuerden, la línea de abajo
la dividimos en tres partes, de las cuales le hemos quitado la parte intermedia. Ahora, ¿qué tenemos en este dibujo? En este dibujo tenemos una línea, aquí vamos a ir señalando, ¿no? Tenemos aquí una línea, aquí otra línea, 2, aquí otra línea, 3, y acá otra línea, 4 líneas, ¿sí? 4 líneas en el dibujo. Bien, ahora, en cada línea que nos queda, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio. Es decir, si ya tenemos aquí 4 líneas, a las 4 líneas les vamos a borrar la parte intermedia. Es decir, vamos a dividir otra vez cada línea en 3 líneas. Entonces, para eso, vamos a dividir aquí esta en 3, más o menos así, ¿sí? La voy a dividir también aquí en 3, más o menos así, ¿sí? Aquí también la vamos a dividir en 3. Y aquí también en 3, ¿sí? Entonces vamos a borrar esta partecita para que no se aparezca aquí. Bien, entonces ya tenemos dividida cada línea en 3 partes y le borramos la parte intermedia. Y volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. Creamos un techito, como un triángulo, en ese espacio vacío. Entonces, vamos a dibujar aquí un triángulo así. Que tiene más o menos el tamaño que corresponde al espacio vacío, ¿no? Así. ¿Ah? Por lo tanto, acá también podríamos dibujar otro similar, así, ¿cierto? Y en estos también podemos dibujar triángulos así. ¿Ah? ¿Lo tienen todos? Bien. Entonces, ya tenemos varias líneas. Ya son varias líneas que tenemos aquí después de haber dibujado una sola. Contemos por si acaso. Hace un rato teníamos 1, 2, 3, 4 líneas. Entonces vamos por si acaso a ir anotando aquí, ¿no? Primero tuvimos una línea. Después tuvimos 4. Ahora, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 líneas, ¿no es cierto? Veamos. En la misma forma, cada línea de las 16 líneas le vamos a dividir en 3. Es decir, vamos a borrar un pedazo intermedio. Aquí uno, acá otro, aquí otro. ¿Sí? Vamos a seguir borrando. En cada línea dividimos en 3.
Así. Y vamos completando. Cada línea tiene una sección interna que está borrada. Entonces, a mí me sale un poquito inexacto, pero espero que ustedes tengan todo bien. ¿Ahí? Entonces, ahora, volvemos a repetir nuestro dibujo de crear triángulos aquí, ¿cierto? En este caso, uno aquí, otro acá. Aquí tenemos otro triángulo. Y seguimos dibujando triángulos hasta completar el dibujo. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Sí? Esta estructura la podemos seguir haciendo muchas veces, tantas como el dibujo nos permita. ¿Bien? Y seguimos. Ya nos faltan pocas. Y llegamos hacia el final. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes se imaginan, podríamos seguir dividiendo cada pequeña línea que nos queda ahora y seguir dividiendo en tres secciones. Es decir, quitamos la intermedia y volvemos a dibujar otra, ¿cierto? Esto nos lleva a pensar en que, por ejemplo, cualquier sección que escogemos es una repetición de la estructura grande, ¿sí? A esto se le conoce como un fractal. Un fractal significa que un triangulito pequeño de estos que estamos formando, ¿sí? Es similar también al grande, que se va a repetir, ¿no? Ahora, ¿cuántas líneas? Solo por curiosidad, vamos contando, ¿no es cierto? Vamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en la mitad. Por lo tanto, serían 64. Tenemos aquí ahora 64 líneas. Y por lo tanto podemos anticipar cuál sería la siguiente. 1, 4, 16, 64. Y la siguiente, ¿qué sería? ¿Alguien tiene a la mano? Sería, aquí sería 2 al cuadrado. Esto vamos a ponerle así. 2 al cuadrado.
¿cómo le pondría? 2 elevado al cuadrado. Vamos a ponerle así. 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Esto sería 2 elevado a la cuarta. 2 a la cuarta. Sería 2 por 2, 4. Por 2, 16. Perdón, sería a la 3. Y esto sería 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Perdón, en la anterior está equivocado. 16, 2 a la cuarta. 2 a la quinta sería 32. Y 2 a la sexta sería 64. Entonces vamos a repetir. Esto sería 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. ¿Ya? Y dijimos, esto sería 2 a la cuánto? 2 a la sexta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Y por 2, 64. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Entonces sería 2 elevado al cuadrado, 2 a la cuarta, 2 a la sexta. Y la siguiente sería 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a la 8. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Hemos estado dividiendo una sola línea que teníamos, ahora se va transformando en varias otras líneas. Ahora, esto que descubrieron, lo descubrió un científico recientemente, se le puso como el nombre de fractales. Vamos a poner ahí fractales. ¿Qué son los fractales? Entonces, los fractales están presentes en toda la naturaleza. Vamos a ver cómo nomás. Entonces, hasta aquí que hemos dibujado algo, vamos a dibujar ahora lo mismo, pero de otra forma. Así que si tienen otra hojita, comenzamos nuevamente a dibujar. Comenzamos con una hoja en blanco nuevamente. Entonces, vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Y vamos a comenzar con una nueva hoja. ¿Bien? Y esta nueva hoja dice, es decir, está en esta forma. ¿Dónde está? Déjenme ponerle. Vamos a poner. Vamos a comenzar con esto. Bien. Entonces, vamos a una nueva hoja. ¿Ya? Y en esta nueva hoja señalemos, digamos, un cuadrado grande, un cuadrado muy grande, ¿no? En esta hoja dibujamos un cuadrado grande, y en este cuadrado vamos a comenzar a dibujar algo. ¿Bien? Entonces, le señalamos. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es construir en el interior de este cuadrado un cuadrado más. ¿Sí? Un cuadrado que ocupe una buena parte del área, ¿no? Construimos un cuadrado más allí y dibújele y le pintamos ese cuadradito de negro. Entonces, de la misma forma que estamos dibujando líneas, estábamos dibujando líneas hace un momento, ahora comenzamos con áreas, ¿cierto? Y esto puede inclusive seguir. Si ya vamos de líneas a áreas, después ¿qué van? A espacios, ¿no es cierto? Por ahora vamos a entrenarnos un poquito en el espacio. Entonces dibujamos un cuadrado, no tan grande, un cuadrado intermedio. Bien, sigamos. El siguiente paso, ¿qué es?
vamos a dibujar en las áreas que nos quedan en blanco, vamos a dibujar otros cuadrados chiquitos, más chiquitos, la mitad o más chiquitos, creo, que los otros. ¿Sí? Más o menos con la misma idea. Si ustedes se fijan, el tamaño de estos cuadraditos, ¿sí? Son la tercera parte de el largo del cuadrado interno, ¿cierto? Si tomamos el tamaño del cuadrado interno, el tamaño de este cuadrado pequeño va a ser la tercera parte. Es como en la misma forma que estábamos haciendo hace un momento. La línea dividimos en 3 y la del medio le borramos. En esta dividimos la línea en 3 y construimos los otros cuadraditos del tamaño de la tercera parte del lado del otro. ¿Sí? Si nos fijamos en el anterior, por ejemplo aquí, ¿cómo construimos un cuadrado? Regresamos en esta parte, ¿no es cierto? Dibujamos este cuadrado, ¿cierto? Y en la misma forma vamos a ir señalando el largo del cuadrado grande, dividimos en 3 y el tamaño de este cuadrado va a ser la tercera parte del largo de este lado del cuadrado más grande, ¿cierto? Entonces, en la misma forma, construimos estos otros acá. Siempre la relación de 3 a 1. Es decir, borramos o construimos el siguiente cuadrado con el tercio del lado, del valor del lado del tamaño original. ¿Cierto? Ahora, en la misma forma, cada cuadradito de estos, el lado de ese cuadrado, lo vamos a dividir en 3. Es decir, vamos a calcular el tercio o la tercera parte del lado de ese para dibujar otros más. Y así dibujamos aquí. ¿Sí? Con la tercera parte. Probablemente ya están un poquito fuera del esquema, pero acuérdense siempre, y esto ejercítenlo luego, siempre el tamaño de cada cuadradito va a ser el lado, la tercera parte del lado del cuadrado más grande. ¿Sí? La tercera parte. Y vamos a llegar hacia uno más. Entonces, vamos a ponerle el siguiente paso. En este caso, si quieren, lo van a repetir luego, ya cuando esté bien hechito, ¿no? Lo vamos a dibujar uno más. Y sería, bajo el mismo principio, llegamos a esto. ¿Sí? Tenemos ahora una figura. Tenemos ahora una figura de un gran cuadrado en el que dibujamos un cuadrado central y todos los otros cuadraditos que vamos formando son la tercera parte del anterior. Entonces ahora construimos estos otros y fíjense ustedes que tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8 cuadraditos alrededor, ¿no es cierto? Alrededor de cada uno de estos. Y ahora, en la misma forma, alrededor de cada cuadrado más pequeño, también tenemos otros 3 cuadraditos por 8 cuadraditos más pequeños. ¿Cierto? Bien. Estos fractales, ¿qué idea me dan? Es decir, llegamos de una figura grande y esa figura grande le vamos repitiendo más pequeña y le vamos repitiendo más pequeña y le podemos ir repitiendo más pequeño así hasta cuando nuestro dibujo nos permita. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que si yo tomo una parte de esta,
una parte pequeña es similar a la grande. Una parte pequeña del dibujo, si yo comienzo a ampliar, por ejemplo, esta figura, ¿sí? En esta figura comienzo a ver que se repite el esquema. Se repite este esquema grande, se vuelve a repetir. Es decir, si a este cuadrado que le veo ahora aquí, si yo tomo un área de estas y le amplío hasta que sea del tamaño del que estoy mirando ahora, sigue repitiéndose la escena. A eso se le conoce como un fractal. Un fractal significa que cualquier punto interno de este cuadro repite la escena grande. Ahora, para que nosotros tengamos una idea en la realidad de esto, vamos a mirar unas imágenes. Perdón, esto no debería todavía ponerle aquí. Déjenme ponerle aquí. Vamos a mirar unas imágenes de las que encontramos en el internet. Y ahora estas van a ser un poco más familiares. ¿Qué tenemos en la pantalla? Esta es ya una estructura de un brócoli romanesco, se llama. Y graciosamente lo hemos encontrado aquí también en el Supermaxi, el brócoli romanesco. ¿Sí? Este brócoli ustedes pueden mirar, ¿sí? Si es que comenzamos a ver en cualquiera de estos arbolitos, encontramos una figura que se repite cada vez que agrandamos la imagen. ¿Sí? Si es que pudiéramos ampliar la imagen, ¿sí? Dentro de esta imagen se sigue repitiendo la misma estructura. ¿Sí? Cuando nosotros la vemos una sola de estas, ¿sí? Dentro de estas existe la misma estructura. Si ustedes pueden mirar aquí, hay una estructura de espiral que se sigue repitiendo hacia adentro. O sea, tenemos una gran espiral y vamos a mirar en otras imágenes. Déjenme ver. Vamos a salir de aquí. A ver, perdón, un momentito. Vamos a revisar. Vamos a ver las figuras en dónde están. Aquí, ya. Entonces, vamos a regresar a las estructuras fractales de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza tenemos muchas figuras que tienen esta característica, ¿sí? De que se repiten los esquemas, como por ejemplo, vamos a tomar una planta cualquiera. Ustedes pueden recordar la estructura de una hoja, ¿cierto? En una hoja tenemos muchas ramificaciones. Veamos ahí si es que podemos mirar esta como hojita. Perdón, no estaba ahí. Aquí está. ¿Bien? Esta hoja. Y en esta hoja, cualquier hoja que nosotros veamos en la naturaleza, podemos ver un tronco principal y ese tronco principal se va dividiendo. Y ahora este tronco secundario se sigue dividiendo, ¿sí? Se sigue dividiendo, forma más ramales y más ramales. Es decir, que si nosotros tomáramos una parte pequeña de esas subdivisiones, esa parte pequeña de las subdivisiones, de alguna forma mantiene la misma estructura original. ¿Sí? Vamos ahí.
¿cierto? Si ampliamos la imagen y tomamos cualquier parte pequeña de esas de ahí, en esa parte pequeña está reproducido la misma imagen original, ¿no? A eso se le conoce como un fractal. Vamos, sigamos con otros ejemplos de fractales en la naturaleza. ¿Sí? En la naturaleza, aquí, por ejemplo, en esta planta, veamos allí, en esta planta, perdón, no sé si la puedo mirar. No podemos mirarla a menos de que tenga que entrar a Google o a Facebook, me parece. Pero si nosotros ampliamos esta imagen se sigue repitiendo hacia adentro. Es decir, nosotros vemos una espiral grande. Nos vamos metiendo hacia la plantita en su interioridad y sigue reproduciendo la misma figura grande. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. A ver si podemos mirar por aquí. En esta misma, ¿no? Esta figura, veamos. En esta figura ya no es una figura de una planta, pero es una imagen dibujada, ¿no? Es una espiral y asimismo, si nos vamos metiendo hacia adentro en la espiral, esa espiral va a ser exactamente la reproducción de lo grande. ¿A qué llegamos con este concepto? Lo que habíamos estado analizando al inicio, que todo se repite en lo interior, en lo chiquito se va repitiendo también como está en lo grande. Veamos si es que logramos encontrar otra por aquí, más representativa. Bueno, veamos este otro brócoli romanesco otra vez. Este brócoli romanesco, ¿sí? Y es un repollo, ¿no? Es un repollo que podemos encontrarlo aquí. No se puede apreciar muy bien, pero estas estructuras internas, ¿sí? Mientras las ampliamos, vamos viendo cómo reproducen el esquema original. Entonces, a estas cosas, los científicos comenzaron a llamarle la atención. Por aquí se pueden mirar un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, a esta. Veamos. En esta, nosotros podemos mirar, ¿no es cierto? Este brócoli, en general, tiene una curvatura, ¿cierto? Una espiral. Si ustedes se fijan, termina en una espiral por aquí. Pero cada uno de estos, cada pequeño porción de este brócoli también tiene una espiral y termina en una espiral, ¿cierto? Entonces es muy curioso cómo podemos nosotros ver que en lo chiquito es una representación de lo grande. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que hemos estado estudiando, en las clases anteriores en relación a nuestro acercamiento hacia la escritura, en donde en la escritura dice que nosotros somos dioses. ¿Qué significa eso? Veamos este otro. Aquí hay otro romanesco. Que nosotros somos como una parte de este grande, de esta planta grande. Entonces, por ejemplo, aquí. ¿Sí? A ver. Aquí. Entonces, si tenemos, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí. Este es un brócoli romanesco. Y vemos claramente cómo tiene una estructura
en espiral. O sea, todo este brócoli está distribuido en forma de espiral. Pero si nosotros vamos hacia adentro, cada uno de estos sigue siendo una reproducción del brócoli grande. Entonces, esto nos da una idea de nuestra condición y esto de hecho podemos seguir buscando fractales en la naturaleza, fractales en las hojas de los tallos de los árboles, fractales en los animales, fractales en nuestra interioridad, como por ejemplo también tenemos aquí, esta es una hoja, ¿sí? Una hoja que podemos mirar cómo se va repitiendo el esquema. Perdón, que no, bueno, otra vez me perdí por ahí. Esta hojita, en esta hoja, si ustedes le pueden notar, ¿no? Hay una rama central y esa rama central se va abriendo, pero cada rama secundaria también se vuelve a abrir y cada rama terciaria también se vuelve a abrir en la misma forma. Y todo esto llega con la misma regla matemática que hemos estado analizando, ¿no? El mismo orden. En el caso que nosotros estábamos analizando era de 3 a 1. O sea, dividimos una línea en 3 y construimos un triángulo. O dividimos un cuadrado, dibujamos un cuadrado y el tamaño de los otros cuadrados en 3, ¿no? Más o menos tienen la misma estructura matemática. Entonces, hay diferentes fractales, tipos de fractales. De esto estábamos viendo ahora los de la naturaleza, pero estos fractales se pueden ver en muchísimos sistemas en la naturaleza. Entonces, ¿a qué nos lleva esta idea? Esta idea nos lleva a confirmar que lo que habíamos mencionado antes, vamos a volver a nuestra pantalla de trabajo y vamos a escribir lo que habíamos iniciado en nuestras clases diciendo, ¿qué nomás decimos? Cuando estudiamos la escritura, tenemos que conocer, perdón, vamos a escribir los principios que hemos estado analizando últimamente. ¿Sí? Para poder entender esto, hagamos la lista, ¿no? La lista dice lo siguiente, ¿sí? Como es, a ver, sí, vamos a ponerle aquí. Como es arriba, es también abajo, ¿sí? Como es arriba, es también abajo. Luego, ¿qué más? Como es afuera, es también adentro, ¿sí? ¿Y qué más? Como es en lo grande, es también en lo pequeño. ¿Sí? En lo pequeño. ¿Sí? ¿Qué más? Habíamos dicho como fundamento de todo lo que estamos estudiando de que Él es todo y todo es Él. ¿Sí? Hablando de el creador. ¿Y qué más? No hay nada aparte de Él. ¿Sí? Estos son principios fundamentales sobre los cuales tenemos que entender la escritura. En la escritura. Entonces, cuando en la escritura nos dice somos dioses o dioses sois, ¿sí? Que dice en el libro de los Salmos, ¿qué significa eso de que dioses sois? ¿Sí? Que el gran creador que es la plana, la hoja grande que nosotros comenzamos a dibujar, ¿no es cierto? Está compuesta de muchas partes adentro.
Y nosotros somos una parte de ese gran universo o de ese gran creador. Entonces, si el creador, vamos a decir aquí, el creador, vamos a ponerle así, el creador es un fractal. Lo que es lo mismo, el universo es un fractal. ¿Sí? ¿Qué significa que es un fractal? Que si él es grande, nosotros somos un fractal, una fracción de él. ¿Por qué? Porque además, otro principio que hemos estado analizando, ¿sí? En él estamos, en él estamos, en él somos y en él vivimos. ¿Sí? Es otro de los principios fundamentales que tenemos que entender, ¿no? Cuando estamos estudiando la Biblia, en él estamos, en él somos y en él vivimos. ¿Qué significa? ¿Sí? Que él, el creador, es un gran fractal y nosotros somos la fracción de él, una fracción pequeña. Pero seguimos, esa fracción pequeña contiene toda la información del fractal grande. Por eso dice la escritura que somos a imagen, ¿sí? Somos a imagen y semejanza de él. ¿Sí? ¿En qué somos a imagen y semejanza de él? ¿En qué somos un fractal de él? Entonces, si es que él es el creador, ¿cierto? Si él es el creador, nosotros, ¿qué somos también? ¿O qué debemos ser? ¿Sí? Si él es el creador, nosotros también somos creadores. O también somos, o podríamos poner aquí, debemos ser creadores, ¿no es cierto? Somos o debemos ser creadores. ¿Sí? ¿Ah? Por eso dice la escritura, dioses sois. ¿Por qué? Porque somos un fractal del creador. Y esto además, ¿qué significa que él es el creador? Si él es el creador, entonces él, 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 vamos a poner ahí el creador, sigue creando y recreando la creación. ¿Sí? Esto es otro principio. Él sigue creando y recreando la creación. ¿Y qué significa, por tanto, si es que nosotros somos un fractal de él? ¿verdad? Si nosotros somos un fractal de él, la creación se sigue recreando con nuestras creaciones. O se debe seguir creando con nuestras creaciones. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el universo? Nuestra responsabilidad en el universo es ser creadores como Él creó. Cuando dice la escritura, y todo lo que Él hizo vio que era bueno, y bueno en gran manera. Por lo tanto, lo que nosotros creamos, nuestras creaciones, que son hechas por medio de ¿qué? Nuestras creaciones también son hechas por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque también Él
dijo y se hizo. Y nosotros, cuando decimos, también estamos haciendo. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo o estamos destruyendo? Ese es el estado todavía de la corrección que tenemos que realizar en este mundo. En este mundo tenemos que realizar nuestro trabajo. ¿Para qué? Para llegar a ser creadores como Él. Crear cosas que valgan la pena. Recrear el mundo, crear un mundo bueno. Si este mundo en el que hemos llegado, hemos sido puestos aquí, ¿sí?, que no sea el mismo cuando nos vayamos. Ese debe ser nuestro trabajo, ese debe ser nuestro rol. Cada quien, como analizamos hace un momento en la parábola de los talentos, nos fue dado un talento, nos fueron dados 2 o nos fueron dados 5 talentos. Si es que nos ha sido dado talentos, tenemos que hacerlos producir. Pero si nos ha sido dado uno y vamos y escondemos ese talento, cuando terminemos nuestro trabajo en la tierra, le vamos a decir, Señor, tú eres malo, y como fuiste malo y siembras en donde no cosechas, cosechas en donde no sembraste, y tuve miedo, fui y escondí, aquí te devuelvo lo que me diste. Ahí alguna vez alguien dijo cuando se estaba por morir, dijo, tú me diste la vida, ahora te la devuelvo. ¿Qué significa eso de que te devuelvo? Esto está escrito en una canción, es más, es en un pasillo. Te devuelvo la vida que me diste, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que no he producido nada. Pero si es que el mundo me fue entregado de una forma, ahora lo entrego con algún aporte mío. Ese es el trabajo que tengo que realizar, el talento que tengo que hacerle producir. No tengo que enterrarlo en la tierra. Aquí, esconderlo en la tierra por miedo, sino que yo fui puesto aquí en el mundo y si el mundo está como está, es mi deber dejarlo de una mejor manera, de una mejor forma. Esa debería ser nuestra intención. Eso debería ser lo que se conoce como redención del ser humano. La redención del ser humano es que cada uno encuentre su función en el universo, cada uno haga el trabajo que fue enviado al universo, cada uno cumpla el mandato de trabajarás la tierra y la harás producir, fructificarás, te fructificarás. ¿Sí? Cuando el mandamiento dice, creced y multiplicaos, la multiplicación y ese crecimiento tiene que ver con esto que estamos mirando, porque la reproducción simple, esa es una reproducción que no necesita mandamiento. No necesita que nadie nos empuje, porque esa la conocemos por instinto. Y no se trata de instintos, se trata de hacer trabajar nuestros talentos. Muchas gracias. Hasta aquí la clase de hoy.